5.1 Deducción del circuito equivalente del transformador práctico de núcleo de hierro. Aprendimos en la sección 14.2.4 que todas las resistencias y reactancias del secundario se reflejan en el primario de acuerdo con el cuadrado de la relación de transformación Z1 igual a alfa al cuadrado por Z2. 2. Todos los voltajes se reflejan desde el secundario al primario directamente como el producto de su relación de transformación. Voltaje inducido primario es igual al voltaje inducido en secundario por la relación de transformación. Y 3. Todas las corrientes secundarias se reflejan al primario en proporción inversa a la relación de transformación. Y 2 sobre alfa. Nota al pie de página 9, a ver dónde está, acá, está en el tema anterior, que decía, se debe notar que se aplica lo mismo a las máquinas eléctricas, es posible trabajar un alternador o un motor a una frecuencia reducida, pero se debe reducir entonces también el voltaje nominal en la misma proporción. También la capacidad en kVA se reduce correspondientemente por los motivos que se vieron antes, pero la eficiencia de la máquina aumenta debido a que hay menos pérdidas en el núcleo a la menor frecuencia, como se ve en las ecuaciones 12, 13 y bueno, no es importante entonces. Figura 14.4, circuito equivalente con el secundario referido al primario. La figura 14.4 muestra el circuito equivalente con todos los valores del secundario referidos o reflejados al primario. Sin embargo, este paso intermedio no nos permite sumar la impedancia del primario R1 más JX1 a la del secundario reflejada al primario. La figura 14.15 muestra un circuito equivalente aproximado que permite la adición compleja. Esta aproximación tiene tres ventajas principales. Las impedancias internas del primario y secundario se pueden sumar, como se indica más adelante en las ecuaciones 14.20, 14.21 y 14.23. El voltaje de suministro B1. Figura 14.15. Circuito equivalente aproximado con el secundario referido al primario. Y ahí se ven las reluctancias secundaria y primaria y las resistencias secundaria y primaria para poder sumarlas. 2. ¿Qué es 2? Es la segunda ventaja principal del circuito equivalente aproximado. Es el voltaje del suministro B1 se da ahora directamente a través de dos ramales principales en paralelo. A. Las impedancias internas reflejadas del secundario, la impedancia reflejada de la carga alfa al cuadrado por ZL, y la impedancia interna del primario, todas ellas en serie. B. El equivalente en paralelo representa tanto el componente de pérdidas en el núcleo RC como el componente de la corriente de magnetización JXM. RC y JXM, ahí están los dos. Vamos a marcarlos porque pertenecen a la impedancia. Vale, pues 3. La suma anterior resulta en un diagrama fasorial equivalente simplificado, figura 14.7, que permite un cálculo relativamente fácil de la regulación de voltaje del transformador. A ver, veamos la figura 14.17, diagrama fasorial para la figura 14.16. Figura 14.16, circuito equivalente aproximado con el primario referido al secundario. Con el primario referido al secundario. Las impedancias internas reflejadas del secundario, la impedancia reflejada de la carga. A ver, la figura 14.15 muestra, esta es la figura 14.15. Bueno, muestra un circuito equivalente aproximado que le permite adición compleja. Esta aproximación tiene tres ventajas. 2b. El equivalente en paralelo representa tanto el componente de pérdidas en el núcleo como el componente. Bueno. 3. La suma anterior resulta en un diagrama fasorial equivalente simplificado, figura 14.17, que permite un cálculo relativamente fácil de la regulación de voltaje del transformador. Vamos a anotar eso porque va a salir más adelante. De la figura 14.15 podemos escribir la resistencia equivalente del transformador reflejada al primario
REI como resistencia equivalente del transformador reflejada al primario igual a R1 más alfa al cuadrado por R2. A ver, vamos a marcarle qué lento que está esta compu de mierda, la puta. ¡Dale! De la figura 1415 podemos escribir la resistencia equivalente del transformador reflejado al primario RI como, bueno, ok. Esto se mide en ohms, está la ecuación 1420. Después mi hijo, ¡dale! Resistencia equivalente 1, resistencia 1 más resistencia 2 por A al cuadrado. Reactancia equivalente 1, reactancia primaria más reactancia secundaria por la relación de transformación al cuadrado. La impedancia. Dale, a ver, dale pues. Qué lento que está esta mierda. La impedancia equivalente 1 o la resistencia equivalente 1 más la reactancia equivalente 1 y la corriente del primario es igual al voltaje del primario, corriente del primario, igual al voltaje del primario sobre la impedancia equivalente del primario. Igualmente podemos escribir la reactancia equivalente total del transformador reflejada al primario como, ok, esto es lo que pintamos recién. Finalmente, para cualquier valor de la carga ZL, la figura 1415 nos permite calcular la corriente en el primario I1 a partir de la ecuación sencilla del circuito en serie. Finalmente, para cualquier valor de la carga ZL, la figura 1415 nos permite calcular la corriente en el primario a partir de la ecuación sencilla del circuito en serie. Para cualquier valor de la carga ZL, la figura 1415 nos permite calcular la corriente en el primario I1 a partir de la ecuación sencilla del circuito en serie. I1 es igual al voltaje 1, ok, todo lo que dijimos recién, en la cual la impedancia equivalente del primario es igual a tanto y la impedancia reflejada es tanto. Ok, donde se usa el signo más para cargas inductivas y el de signo menos para cargas capacitivas. Podemos reflejar también todas las resistencias y reactancias del primario en el secundario. Esto se demuestra en la figura 1416, que tiene algunas ventajas interesantes sobre los circuitos equivalentes anteriores. Si se elimina la carga ZL, las condiciones de vacío o sin carga son las siguientes. ¿Por qué vas a eliminar la carga? A ver un poco. 1416. Si se elimina la carga ZL, las condiciones de vacío o sin carga son las siguientes. El voltaje secundario V2 sin carga es el voltaje primario V1 sobre la relación de transformación. La corriente secundaria I2 es 0, por tanto la corriente en el primario alfa por I1 es igual a alfa por I0. ¿Es la corriente qué? No, gracias. La corriente secundaria I2 es 0, por tanto la corriente en el primario alfa I1 es igual a alfa por I0, es la corriente primaria sin carga reflejada en el secundario. Si se vuelve a conectar la carga ZL en la figura 1416, entonces el voltaje primario reflejado al secundario V1 sobre alfa es V1 sobre alfa es igual al voltaje inducido en el secundario, es igual al voltaje de la carga por más la corriente del secundario por la impedancia del secundario. El significado de la ecuación 1424 es que permite el cálculo de la regulación de voltaje del transformador en términos de voltajes del secundario de carga. Esto se muestra en el diagrama fasorial de la figura 1417.
la ecuación 1424